y vamos a abrir la Biblia vamos a ir a el libro de Deuteronomio, capítulo 6, el verso 4. Ok, quiero que prestemos atención a la palabra del Señor, ¿verdad? Ya que vamos a estar viendo un tema muy interesante para todo creyente, para todo cristiano. Es de mucha importancia. Sé de que vamos a leer lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 4. Dice la palabra del Señor: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, glorificamos tu nombre, exaltamos tu santo nombre. Gracias, Señor, porque nos permites estar delante de ti para escuchar tu palabra, tu consejo. Te pedimos que nos ayudes, que nos des sabiduría, corazón entendido para discernir entre el bien y el mal, discernimiento, Señor. Gracias por los corazones receptivos en esta hora. Abre los corazones, que el pueblo esté pendiente, Señor, de tu palabra, porque tu palabra nos edifica, nos consuela y nos exhorta. Gracias, recibe la gloria, la honra. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias, porque has sido bueno, maravilloso con nosotros. Te pido, Señor, que uses mis labios, mi boca, para transmitir tu palabra, Señor. Envía tu buena palabra, Señor. Dame sabiduría para presentar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús lo pido, lo ruego, lo suplico. Amén. Amén. Bien, vamos a hablar acerca de una de las doctrinas que es tan importante conocerla. Quizás hemos escuchado hablar de esta doctrina, que es la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Pero es importante que entendamos que cuando hablamos de la Trinidad, estamos hablando de tres personas, ¿verdad? Y que al mismo tiempo son Dios. Es importante que lo sepamos. La doctrina de la Trinidad es una de las doctrinas que separa al cristianismo de las demás religiones. Repito, la doctrina de la Trinidad es una de las doctrinas que separa al creyente de las demás religiones. Todo creyente debe conocer acerca de la Trinidad. Esto es para todo creyente. Y la Biblia dice, en el texto que acabamos de leer, que Dios es uno.
Pero hay algo interesante en este texto, y es que se le dice a Israel que escuche, no simplemente que oiga, sino que escuche, porque esta palabra escuchar va más allá de oír, y es escuchar con atención, con reverencia. A eso se refiere. Y se le dice a Israel que el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Mire qué importante. Entonces, queremos decir en esta noche que el cristianismo, o usted como cristiano, no tiene tres dioses, como algunas sectas dicen de nosotros. Nosotros no tenemos tres dioses, como algunas sectas religiosas lo dicen. Y es por eso que en esta noche es importante aclarar este tema. Y es por ello que usted necesita prestar atención, que necesita conocerlo. Dios, dice la Biblia, es uno, pero tenemos que afirmar por las Escrituras que el Padre se llama Dios. Tiene los atributos de Dios. El Padre se llama Dios y tiene los atributos de Dios y hace las obras de Dios. El Hijo, que es Jesucristo, también se llama Dios. Tiene los atributos de Dios y hace las obras de Dios. Amén. El Espíritu Santo igual. Tiene los atributos de Dios y hace las obras de Dios. Entonces, el Padre es Dios. Jesucristo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Amén. Hasta ahí vamos bien. Estamos claros. Nosotros afirmamos que Dios es uno. Amén. Dios es uno. Y nosotros lo afirmamos. Y hay tres personas que son Dios. Y es el texto que leímos. Y este texto tiene mucha relevancia para el pueblo judío. ¿Por qué? Porque para ellos es importante hasta el día de hoy, desde el momento en que a Israel se le dijo: escucha con atención, Israel, que el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Se dice que en Jerusalén, este es uno de los textos que usted lo mira por todos lados, en las tiendas, en los negocios, en muchos lugares. Las personas que han tenido la oportunidad de ir a Jerusalén, a Israel, pueden dar fe de esto que estoy diciendo. Este es uno de los textos que aparece en las tiendas, en muchos lugares, por todos lados. Este escrito, esta escritura, para que Israel recuerde esto, que el Señor es nuestro Dios y que el Señor uno es. Aquí tenemos personas que han viajado a Jerusalén y nos pueden dar fe de esto. Entonces, por eso le decía que este texto es tan importante hasta el día de hoy para los judíos. La palabra escuchar en hebreo significa más que simplemente oír, significa obedecer. Escuchar y al mismo tiempo obedecer. Eso significa escuchar en hebreo, en el texto hebreo. Ok, y quiero decirle que la verdad de Dios
debemos de oírla, debemos de escucharla, pero también la verdad de Dios tenemos que aplicarla a nuestra vida para que tenga sentido. Amén. Dios es uno. Y esto es lo que la Escritura dice. Es el testimonio de toda la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, que Dios es uno. Es el testimonio de las Escrituras. Y en 1 Corintios, capítulo 8, verso 4, dice el apóstol Pablo: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Entonces ahora, no solamente lo vimos en el Antiguo Testamento, sino que ahora lo estamos viendo en el Nuevo Testamento, de que Dios es uno, ¿verdad? El apóstol Pablo está hablando a una cultura que tenía muchos dioses. Y por eso el apóstol Pablo le dice a estas personas que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Ellos tenían muchos dioses. Entonces, como cristianos, debemos de afirmar que hay un solo Dios. Pero también afirmamos que Jesús y el Espíritu Santo son divinos y que hacen obras que solo Dios puede hacer. ¿Escuchó bien lo que dije? Jesucristo y el Espíritu Santo hacen obras que solo Dios puede hacer. Entonces yo le voy a poner unos ejemplos para que usted sepa que Jesucristo es Dios, para que usted sepa que el Espíritu Santo es Dios, para que usted sepa que el Padre es Dios. Entonces, aquí tenemos un ejemplo muy claro. Mire, cuando Jesús realiza una sanidad a un paralítico, en Lucas capítulo 5, verso 20 al 24, vamos a dar lectura. Y dice la Biblia: al ver él la fe de ellos, está hablando de Jesús, al ver Jesús la fe de aquellos personajes que cargaron al paralítico, que eran 4, y que no había espacio cómo entrarlo por la puerta, lo bajaron por el techo, por el tejado. Entonces, cuando Jesús mira la fe de ellos, los que llevaron al paralítico a él, le dijo al paralítico: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? Refiriéndose a Jesús. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Qué están diciendo ellos? Están diciendo que Jesucristo es Dios, porque le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Y ellos dicen: ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Entonces, claramente queda evidenciado que Jesucristo hace las obras de Dios, que Jesucristo es Dios. El verso siguiente dice: Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos. ¿Quién puede conocer los pensamientos de las personas? Solo Dios. Conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados,
dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Eso, déselo fuerte. Eso solo lo puede hacer Dios. Y lo está haciendo Jesús mientras está en la tierra, haciendo las obras de Dios, actuando como Dios. Ahora, a mí me llamó la atención un pasaje en la carta a los Romanos. Estamos afirmando que Jesús es Dios, estamos afirmando que el Espíritu Santo es Dios y que el Padre es Dios, y que tanto Jesús como el Espíritu Santo son divinos y hacen las obras que solo Dios puede hacer. En Romanos capítulo 9, verso 5, dice la palabra de Dios: sus antepasados son los patriarcas, y los judíos son la familia física de Cristo, quien está sobre todos. Mire, dice que los judíos son la familia física de Cristo. Y dice Pablo que Cristo está sobre todos. Cristo es Dios, bendito para siempre. Amén. Así sea. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Mire cómo el apóstol Pablo nos dice acá en este texto que Cristo es Dios bendito para siempre. Entonces ya estamos empezando a ver a Jesús o a Cristo como Dios. Y vamos a mostrar al Espíritu Santo como un Dios también. Entonces, hermanos, quiero decirle que el verbo crear en hebreo se usa solamente con respecto a Dios. El verbo crear en el hebreo solo se usa con respecto a Dios el Padre, para que usted tenga una idea. En Génesis capítulo 1, Dios está creando. Vamos a ver Génesis capítulo 1, verso 1 y verso 2. En este capítulo número 1, Dios está creando, pero el Espíritu Santo está involucrado en esa creación. Entonces dice la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, Dios creando, pero el Espíritu Santo, o Dios, el Espíritu Santo involucrado en esa obra que Dios está realizando. Vamos a ver lo que dice el Nuevo Testamento con respecto a Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, que también es Dios. Colosenses 1, 15, 17. Dice el apóstol Pablo que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Entonces, allá vemos al Espíritu Santo involucrado en la creación de Dios, el Padre. Y dice Pablo en este pasaje, déjame el 15 por favor, que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Verso 16, porque en Él, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. 17. Y Él, hablando de Jesucristo,
y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten o permanecen. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Mire qué interesante esto. La idea que hay tres personas que son igualmente divinas no es solamente una doctrina del Nuevo Testamento, sino que también es una doctrina del Antiguo Testamento. Lo vemos en la ley. Miremos algunas cosas acerca de la Trinidad. Vamos a ver la Trinidad en Mateo capítulo 28, el verso, trate de anotar todos los pasajes. Mateo capítulo 28, verso 18. Vamos a leer el verso 18 por el momento. Dice este pasaje: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No sé si se acuerda, cuando leímos el pasaje del paralítico que fue sanado, Jesús dijo: toda potestad me ha sido dada en la tierra. Ahora Jesús está diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, esto es algo maravilloso lo que Jesús está diciendo, porque Dios el Padre no daría una autoridad así, de esta manera, a un mero hombre, ¿verdad? Para que Jesús diga: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, Jesús está diciendo que Él es Dios. Y vamos a avanzar, porque este texto nos muestra que Jesús es más que un hombre. Jesús es más que un ángel. Jesús es más que un Dios pequeño. Jesús es Dios, como la Biblia lo dice. Es Dios de verdad. Entonces yo quiero que vayamos a la primera carta de Juan, el capítulo 5, el verso 20. Mire lo que dice Juan. Juan habla mucho acerca de Jesús como Dios. Pero sabemos que el Hijo de Dios, o sea, Jesucristo, ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aquí puede ver a Jesús usted como Dios. La declaración de Juan es impresionante, que pone a Jesús como Dios. Ahora volvamos a Mateo capítulo 28, el verso 19. En el verso 18, Jesús dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo. Y ahora en el verso 19, por tanto, id, o sea, los envío, los mando, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mire qué interesante, porque vemos aquí la Trinidad. En este pasaje de la Gran Comisión vemos la Trinidad. Dice Jesús: vayan y hagan discípulos a todas las naciones y que se bauticen en el nombre singular de tres personas plural. Es interesante. Aquí podemos ver no solamente que Dios es uno, un solo nombre, pero a la vez tres personas: Padre, Hijo, Espíritu Santo.
Por esa razón, nosotros nos bautizamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Mire, yo a veces escucho a predicadores con gran conocimiento, pero que cuando les hacen pregunta, pastor, ¿será que yo me puedo bautizar solo en el nombre de Jesús? ¿Y sabe qué dicen ellos? ¿Qué responden ellos? Yo pienso que no hay ningún problema, dice. ¿Cómo que no va a haber problema? Así que el mandato de Jesús es que nos bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mencionando a la Trinidad. ¿Y de dónde surge esto? Que tenemos que bautizarnos en el nombre de Jesús. Esto surge de una secta. Mire, si usted es nuevo o usted no tiene ese gran conocimiento en la palabra del Señor, yo le digo que se cuide, ¿verdad? Que tenga cuidado porque pueden venir esas personas de sectas contrarias, falsas, sectas religiosas, que lo pueden engañar. Entonces, hay una secta y si usted ha platicado con ellos, esto le va a servir, le va a ayudar mucho. Pero ellos dicen que si usted se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahora tiene que volverse a bautizar y solo tiene que hacerlo en el nombre de Jesús. Y toman un pasaje, un texto sin contexto en Hechos, cuando Pedro le dice a los judíos, cuando reciben al Señor, que se bauticen en el nombre de Jesús. Pero ¿por qué Pedro les dijo que se bautizaran en el nombre de Jesús? Porque los judíos creían en el Padre y creían en el Espíritu Santo, pero no creían en Jesús. Entonces Pedro, para remachar esto, les dice, si han creído en el Mesías, entonces bautícense en el nombre de Jesús. Entonces ellos toman ese texto para aplicarlo y decir que el bautismo válido es en el nombre de Jesús. Pero Jesús dice, hablando de la gran comisión, cuando Él nos envía, y Él dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones y que se bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces tomamos esta declaración de los labios de Jesús y eso es importante saberlo. Ahora, vamos a avanzar. En 2 Corintios, el capítulo 13, el verso 14, mire lo que dice Pablo. La gracia del Señor Jesucristo. Esta palabra Señor era algo tan delicado porque solo era para referirse a Dios Padre en el Antiguo Testamento. Y ahora Pablo, ¿y por qué se le llama Señor a Jesucristo? Porque Él es Dios. Por esa razón. Y ahora Pablo dice, la gracia del Señor Jesucristo. Y todavía tiene en mente el pasaje que leímos en Deuteronomio capítulo 6, verso 4, que dice, escucha Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, refiriéndose al Padre. Pero ahora Pablo está llamando Señor a Jesucristo. Y dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, el Padre, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Aquí aparecen Jesucristo, el Señor Jesucristo, que es Dios. Aparece Dios el Padre y aparece Dios Espíritu Santo. La Trinidad aquí la vemos. Pero llama la atención que Pablo pone
en primera plana al Señor Jesucristo. Es impresionante. Y esto quiere decir que Jesús es igual a Dios, el Padre. El Espíritu Santo, igual al Padre. Aquí lo entendemos. Y Pablo menciona a Jesús antes del Padre. Pablo no lo haría si Jesús no fuera igual al Padre. No lo hubiera hecho. Pero como Él es igual al Padre, entonces por eso lo pone de primero. No los pondría juntos las tres personas si el Padre, Hijo, Espíritu Santo no son iguales, no son Dios. Pablo no se atrevería a ponerlos juntos si ellos no fueran iguales, no fueran Dios. Ok, avancemos más adelante. En 1 Corintios capítulo 8, verso 6, dice, vamos a ver algunos textos que muestran que cada persona se llama Dios. Vamos a ver esos textos. 1 Corintios 8, 6 dice, pero nosotros sabemos que solo existe un Dios, el Padre, quien creó todo y para quien vivimos. Ok, ya mencionó al Padre como Dios. Y Pablo dice de entrada que sabemos que solo existe un Dios, el Padre, quien creó todo y para quien vivimos. Y hay un solo Señor. Está hablando de Jesucristo, por medio de quien vino todo y por quien tenemos vida. Mire qué importante. Está señalando, al decir Señor Jesucristo, lo está señalando como Dios. Y eso es algo importante que nosotros debemos de saberlo. Aquí Pablo está enfatizando la deidad del Padre. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Pero el mismo texto llama Señor a Jesús. Y es lo que le decía, que esta palabra Señor en el Antiguo Testamento se reserva solo para Dios el Padre. Pero aquí Pablo le llama Señor a Jesucristo. Una palabra que solo se reserva para Dios el Padre en el Antiguo Testamento. Ok, quiero que vayamos a Juan. Tenemos tiempo para terminar. Y quiero que vayamos a Juan capítulo 1, el verso 1. Yo al final quiero tocar algo con respecto a algunas sectas. Pero en Juan 1:1 vemos esto tan claro. Dice Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Léalo de nuevo. En el principio era el Verbo. El Verbo es la palabra. En griego es la palabra logos. Entonces está diciendo Juan que en el principio era el Verbo, era la palabra, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cuando menciona al Verbo, se está refiriendo a Jesucristo, se está refiriendo a Jesús. Mire qué interesante esto que estamos viendo. En el griego dice, en el principio existía el Verbo. Eso dice el texto griego. Y el Verbo estaba con Dios, y Dios era el Verbo. Eso dice el griego. Entonces yo quiero que miremos, escogí dos versiones, ¿verdad?, que nos hablan con exactitud de esto que estoy diciendo. Y vamos a ver, póngame otra versión. Mire esta versión, esta es la versión, la Santa Biblia, Martín Nieto. Ya me había escapado. Esa es la Biblia. Dice, en el principio existía aquel que es la palabra, haciendo referencia a Jesús.
Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Amén. No sé si está captando la idea, el mensaje, lo que Dios está diciendo. Ahora, quiero que miremos una versión que es la Reina Valera 1865. Es una versión antigua. Mire lo que dice esta versión. En el principio ya era el verbo, ya existía. Y el verbo era con Dios y Dios era el verbo. Este es el texto griego, así lo dice el griego, el original. Entonces es maravilloso. Dice que el verbo era Dios y nos lleva al punto más elevado en la cristología bíblica, que Jesús es Dios. Lo pone muy en alto, como una persona, pero que es Dios. Es una persona divina. Ahora, quiero hablarles un poco acerca de los testigos. ¿Cuántos conocen esa secta de los testigos? Ellos dicen llamarse los testigos de Jehová. Yo digo los testigos de Jeroboam. Mire, es un problema, porque estos salen por todo el mundo para engañar, para sacar de la fe a aquellos que han creído en Jesucristo. Fíjese que la vez pasada me llamó un hermano, no de la iglesia, de otra iglesia, y me dice: siervo, me dice, ayúdeme con algunos textos, porque mañana me voy a ver, me dice, con un hermano de los testigos de Jehová. Digo yo, le digo: hermano, pero disculpe, tenga cuidado, porque estos no son hermanos para empezar, estas son una secta. Y lo van a confundir, y seguro que lo van a confundir, porque ya de entrada me dio a entender de que no tenía conocimiento, porque lo está llamando hermanos. Hay personas que a todo lo que brilla le llaman oro, ¿verdad? Y dicen: no, si estos me vienen hablando de Dios, entonces yo los tengo que atender. Pero no es así. Entonces, los testigos de Jehová confunden a muchos creyentes con ellos tienen su traducción. Usted tiene que saberlo. Mire, si tiene computadora, usted puede bajar un programa que es la ISCO. Ahí están todas las versiones, están todos los comentarios, y es importante que usted lo tenga, porque va a aprender mucho con esas versiones, diferentes versiones y diferentes comentarios, ¿verdad? Pero ellos tienen su propia traducción. Entonces, estos testigos lo que buscan es confundir a los nuevos creyentes y aún aquellos que quizás no han madurado. Y ellos usan esta versión que le voy a mostrar en este momento. Mire cómo ponen ellos a Jesucristo, lo ponen tan bajo. Ellos, mire, si usted atiende a un testigo de Jehová, lo primero que usted debe preguntarles es: ¿Jesucristo es Dios? Creo que esto lo recalcaba nuestro hermano Marvin en un ayuno, ¿va? Entonces ellos le dan vuelta al asunto y mire, le voy a explicar, dicen ellos. O sea, si ellos creen que Jesucristo es Dios, de entrada tienen que decir sí o no. Pero le dan vuelta al asunto y la traducción de ellos es esta, y dice esto: en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios con D minúscula. O sea que bajan a Jesucristo. Esa es la traducción Nuevo Mundo, es la versión de ellos. Entonces, mire, yo escuché a un pastor y lo voy a compartir. Decía ese pastor que cuando llegaban los testigos de Jehová, él dice: yo les llamo los testigos sin Jehová, dice. Pero cuando ellos llegan, dice, yo empiezo a hablar con ellos, dice. Y siempre andan dos, dice, anda un líder y un discípulo.
Entonces, a usted le conviene conocer la Biblia para demostrar con las Escrituras lo que es y aclararle a aquel discípulo que está en un proceso de aprendizaje, para tal vez lo gana, lo salva. Entonces dice él que empezó a hablarle preguntándole si Jesús era Dios. Entonces dice que él empezó a decirle que no era Dios. Entonces él le mostró Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios, y Dios era el Verbo. Entonces dice que le dijo el testigo, pero en el original no dice eso, dice que le dijo. Entonces el pastor dice que él tiene un Nuevo Testamento en griego. Espérame un momento, dice que le dijo. ¿Estás seguro que el griego no dice así, como yo te lo estoy diciendo? Entonces dice que le dijo, ¿seguro? Espérame un momento, dice que le dijo. Y fue a traer el Nuevo Testamento griego y se lo dio. Mostrame lo contrario de lo que yo te estoy diciendo. Y dice que empezó él a darle vuelta, ni tan siquiera, dice, conocía el griego, no sabía griego. No pudo ni encontrar el libro de Juan. Entonces dice, yo aparté la mirada de él y me dirigí al discípulo. Dice que le dijo, ¿estás seguro que esta es la clase de hombre que tú quieres seguir? Y le dijo, él vino a mi casa y trató de engañarme, pero yo ahora le demuestro que no es así. Y le dijo, apártate de él porque te está engañando. Es importante conocer la Biblia, porque si no conoce la Biblia, usted será presa fácil del enemigo. Terminará dándole la razón a estos falsos profetas, ¿verdad? Entonces, ellos rebajan a Jesús al referirse como un Dios con D minúscula a un nivel inferior a Dios el Padre, y le restan su plena deidad a Jesús. Eso es lo que hacen ellos. O sea, el énfasis en el griego con respecto al texto es mayor. Dice que Dios era el Verbo. Eso dice el texto griego, que Dios era el Verbo. En Hechos, capítulo 5, verso 3 y verso 4, vamos a ver la Trinidad y vamos a darnos cuenta que el Espíritu Santo es Dios. Este es el caso aquel donde Ananías mintió a Dios y que luego murieron por haber mentido. El verso 3, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? Puedes subrayar esa palabra mintiese. Mire, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Entonces Pedro le está diciendo a Ananías que Ananías mintió al Espíritu Santo, mintió a Dios, el Espíritu Santo. En el otro texto, en el otro verso, lo vamos a confirmar esto que le estoy diciendo. Verso 4, reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Escuche, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y en el verso 3, ¿a quién mintió? Al Espíritu Santo. Y ahora Pedro dice, mentiste a Dios. Mentiste a Dios, el Espíritu Santo. Y ahora dice, mentiste a Dios, no mentiste a los hombres, sino a Dios. Está diciendo que el Padre es Dios. Está diciendo que el Espíritu Santo es Dios. Eso es lo que está diciendo Pedro en este momento. Entonces, estamos conociendo cosas importantes. Este texto habla
de la deidad del Espíritu Santo. Eso está haciendo el texto, hablando de la deidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Las obras de Dios y los atributos de Dios pertenecen al Espíritu Santo. Amén. Entonces, no podemos negar que hay 3 personas verdaderas y 3 personas distintas. Así, no podemos negar que hay 3 personas verdaderas y que hay 3 personas distintas. Padre, Hijo, Espíritu Santo, y los 3 son Dios. Ahora quiero hablarte un poquito, para finalizar, acerca de otra secta que son los Jesús solos. Solo Jesús. Yo sé que hay personas aquí que tienen conocimiento acerca de esto. Estos hermanos son persistentes. Cuando miran a un nuevo convertido, le salen al encuentro y tratan de apartarlo de la fe en el Señor Jesucristo con esa doctrina falsa. Los Jesús solos, ellos dicen que hay un solo Dios. Mire pues, ellos dicen que hay un solo Dios y que no hay 3 personas distintas y verdaderas. Eso aseguran ellos. En Lucas capítulo 3, verso 21 y verso 22, ya vamos a terminar. Dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. ¿Quién se está bautizando ahí? Jesús. También Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. 22. Y descendió el Espíritu Santo. Es un pasaje para desmentir a esa secta. Y descendió, cuando Jesús está bautizando, desciende el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ok, Jesús está bautizando, el Espíritu Santo desciende a él en forma corporal como de paloma, y la voz del cielo del Padre que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Allí vemos a las 3 personas. Es correcto. Entonces, ellos dicen un solo Dios y dicen una sola persona que se manifiesta, dicen ellos, en 3 diferentes modos. Pero lo correcto es un solo Dios, 3 personas distintas y verdaderas que son Padre, Hijo, Espíritu Santo. Cada uno lleva el nombre de Dios. Amén. Ok, quiero correr un poco. En Juan, capítulo 1, el verso 18, dice la palabra del Señor: a Dios nadie le dio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le dio jamás. Pero el unigénito Hijo, está hablando de Jesús, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ok, entonces ahora miremos Juan 14, 7, 11. Juan 14, 7, 11. Mire lo que le dice Jesús a sus discípulos: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto a Dios el Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Mire qué interesante esto. Y el verso 11 dice:
Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. O sea, está diciendo, yo soy Dios. Las obras que hace el Padre, yo las hago también. Ok. Jesús nos ha explicado quién es Dios por medio de su encarnación, por sus obras. El Padre es el Dios invisible. Por eso dice que al Padre nadie le vio jamás, nadie le ha visto jamás. Él es el Padre invisible. El Hijo es el Dios encarnado. El verso 14 de Juan capítulo 1, el verso 14, Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo, la palabra, Dios mismo, como dice el verso 1 del capítulo 1, y el Verbo era Dios, y Dios era el Verbo. Ahora dice, el Verbo se hizo carne. Dios se hizo carne. Romanos 8, verso 9. Con eso vamos a terminar. Dice este pasaje, en Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, mire, primeramente está mencionando al Espíritu Santo como Dios. Dice que nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, según el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y mire lo que dice aquí, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ya no dijo el Espíritu de Dios, sino el Espíritu de Cristo, no es de Él. O sea, el Espíritu Santo es Dios habitando en nosotros. Y este texto enseña la Trinidad. Alguien que niega la Trinidad no es creyente, no es cristiano. Esa sería la conclusión. Necesitamos aplicar esta doctrina, ¿verdad? Y defenderla. Bueno, de hecho, la palabra se defiende sola. No necesita que nosotros la defendamos. Ella se defiende por sí sola. Es la palabra de Dios, es lo que Dios dijo desde un principio. Entonces quiero que te pongas de pie. Vamos a orar. Estos son algunos textos que podríamos mencionar. Hay mucho contenido en la Biblia acerca de este tema. Vamos a orar. El viernes pasado estábamos hablando acerca de que necesitamos discernimiento. Es algo por lo que debemos de orar y pedir a Dios que nos dé discernimiento. Pero también necesitamos el conocimiento de la palabra de Dios para no ser engañados. El discernimiento es para discernir entre el bien y el mal, pero necesitas conocer la palabra de Dios para no ser engañado, para no ser atrapado. Vamos a orar, levanta tu mano. Dile: Señor, te doy gracias, te doy la honra, te doy la gloria y te doy la alabanza. Dios amado, ayúdame a entender las Escrituras. Ayúdame a meditar en tu palabra. Tu palabra, Señor, se manifieste en mi vida. Tu palabra me enseñe, Señor, tu camino, tu verdad, que me lleve a ese conocimiento que yo necesito para practicar la vida cristiana, para vivirla, para predicar la palabra tuya. Gracias.
Te pido, Señor, que obres en el corazón de mis hermanos, que abras su entendimiento, Señor, y que puedan ellos escudriñar las Escrituras para que no sean engañados, para que no sean llevados por todo viento de doctrina, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, que no sean niños fluctuantes, llevados por doquier por todo viento de doctrina, sino que sean personas con un conocimiento en las Escrituras, en la palabra de Dios, Señor, para que no sean presa fácil del enemigo. Ayúdalos, enséñalos, llévalos a amar tu palabra, llévalos a meditar en tu palabra, que tengan hambre de tu palabra, Señor, hoy, que vayan para escudriñarlas y adquirir conocimiento, como dijo el apóstol Pablo, por amor a Cristo, todo lo tengo por basura para ganar el conocimiento de mi Señor Jesucristo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para alcanzar a Cristo. Oh Dios mío, glorifícate en la vida de mis hermanos, obra poderosamente, edifícalos por tu palabra, Señor, que sus oídos espirituales sean ejercitados por el uso, por el escuchar la sana doctrina, Señor. Gracias, gracias, Espíritu de Dios. Oh, abre el entendimiento, Señor. Te pido por el don del discernimiento, Señor, para mis hermanos en esta hora. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, que la iglesia profundice en las Escrituras, que las Escrituras sean su deleite, su anhelo, su deseo, que anhelen tu palabra más que todas las cosas de este mundo, Señor. Oh, gracias. Tu palabra dice que el que mira atentamente a la perfecta ley, la ley de la libertad, este será bienaventurado, y todo lo que hace prosperará, dice tu palabra. Oh Señor, que nuestro fundamento, cimiento, esté en la doctrina de los apóstoles y profetas. Señor, eso que quedó escrito por los apóstoles, por los profetas, ese es nuestro fundamento, Señor. Oh Dios mío, gracias, gracias. Y ya no podemos edificar sobre otro fundamento, sino que estamos fundamentados en ese fundamento del principio, en la doctrina de los apóstoles y de los profetas. Oh, gracias, Señor. Gracias. Guarda la iglesia, protege la iglesia, lleve con bien a la iglesia, Señor. Guarda la salida, la entrada del pueblo, Señor, en el nombre de Jesús.